Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, pero pensaba cuando decía cómo introducir, a veces busco alguna representación, alguna imagen para compartirte la palabra, para hacer la introducción, pero pensaba en hacer la introducción mientras estaba sentado con otro pasaje bíblico que da para la ocasión. Y tiene que ver con lo Pedro y Juan sanan al cojo, ¿se acuerdan? Que le dicen no tengo plata ni oro. Y dicen que después los llamaron a Pedro y a Juan y los llevaron ante el concilio y les pedían explicaciones de por qué habían hecho ese milagro. Un poco malo, ¿no? Los estaban acusando, le demandaban explicación por el milagro que ellos habían dicho. Y hay ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos unas palabras muy fuertes que le dicen a Pedro y a Juan, dicen de a partir de ahora, de acá en adelante, no queremos que prediquen más en el nombre de esa persona. No queremos más que prediquen en el nombre de Jesús. Y dice que los amedrentaron, los asustaron, los amenazaron. Pero hay una palabra, una expresión que dice Pedro, que le dice, hay un problema. Está bien que ustedes nos quieran obligar eso, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de decir. Hay algo que nosotros no podemos callar. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y es maravillosa esa declaración de los discípulos de Pedro y de Juan, porque ellos están diciendo nosotros no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y yo pensaba en esto cuando te voy a compartir esta palabra en esta mañana, porque seguramente en este lugar, en esta mañana, en este día, hay personas que habrán visto, que habrán experimentado, que habrán probado, que habrán oído, que Dios los habrá hablado, los habrá llamado. Y tal vez hay personas que esta mañana puedan decir, no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho, lo que he visto, lo que su palabra me ha hablado, lo que he visto que Dios hace en otros, que abre caminos, que cumple promesas, que sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Algunos lo habrán visto, algunos lo habrán oído, pero tal vez haya personas en este lugar que todavía no vieron, que no vieron nada. Claro, cuando digo que no vieron nada, tal vez estás acá hace tiempo, o estás acá por primera vez, por segunda, no importa. Pero estás acá porque te invitaron, porque viste o sentiste que la palabra tocó tu corazón. Pero tal vez estás esperando ver cosas. ¿Cuántos están esperando ver cosas? Todos estamos esperando ver cosas. Todos esperamos ver esa fe convertida o reproducida a través de obras. Todos esperamos ver a Dios obrar de forma permanente y constante en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en las familias que están en este lugar, en nuestra ciudad. Y Pedro dice, y Juan, lo que hemos visto y oído, no podemos callarlo. Así que juzguen ustedes si es que es más conveniente para nosotros obedecer a ustedes o obedecer a quién. A Dios, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? ¿Cuántas situaciones que nos quieren llevar a callar? ¿Cuántas situaciones que nos quieren llevar a callar? El cansancio. Hace un rato uso lo que decía Cintia, ¿no? ¿A cuánto le dolía los pies? A todos nos dolían los pies. Seguramente estábamos cansados después de la actividad. Ahora, que esto no sea un motivo para que te calle la semana que viene. Hola. Esto no sea un motivo, no, pero yo la verdad que no pensé, pastor, que iba a ser tan cansador. No me quiero cansar tanto. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, me desgastaré. ¿Cómo dice? Desgastarse es esfuerzo, sacrificio, es cansancio. Me desgastaré de mí mismo por amor a vosotros. Y explicarte, iglesia, en esta mañana, que el avivamiento, que el despertar, esto que no podemos callar, lo que hemos visto y lo que hemos oído que Pedro dice, nos lleva a entregarnos. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A entregarnos. A que vos te entregues, a que yo me entregue a la causa, al llamado, al propósito que Dios ha depositado en su iglesia. No podemos dejar de callar lo que hemos visto y oído. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le pide a los hermanos de aquella iglesia, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Vamos a leer, si tenés ahí tu Biblia, si no lo tenemos acá en la pantalla, capítulo 3, verso 1 de segunda de Tesalonicenses. El apóstol dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Oración. Que oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, Pablo estaba pidiendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada de la misma manera que fue en ellos, que lo sea en cada lugar donde el apóstol Pablo iba
a predicar la palabra de Dios. Oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Y para que nosotros, dice Pablo, seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe, porque no todos abrazan la fe. Verso 3, pero fiel es el Señor, el que os afirmará y os guardará del mal. Tenemos esta confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Está confiado. Pablo está, además de que les pido oración por lo que vamos a ver ahora, Pablo está diciendo, está demostrando, tenemos confianza. Pablo confiaba en aquello que se le había ordenado, se le había encomendado a la iglesia. Y qué hermoso, qué lindo cuando podemos confiar unos de los otros. Confiar en la tarea que se nos ha encomendado. Confiar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque Pablo dice, tenemos confianza. La palabra confianza da seguridad. La palabra confianza da seguridad. ¿Sí? Habla de una relación. Dice, y tenemos esta confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis, tiempo presente, pero también que harán, que haréis, como os hemos mandado. El Señor os encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y me voy a detener en este mensaje en esta mañana. Que la palabra del Señor corra, le pide el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Oren por nosotros para que la palabra de Dios corra. Pregunto, ¿la palabra de Dios corre sola? Ay, pastor, ¿qué va a hacer? ¿Corre? Dale. ¿Corre sola la palabra? No camina más. Y algunos pueden decir, pastor, la palabra de Dios que dice que es viva. Todos sabemos el texto bíblico. ¿Qué pasa que no corre? No se mueve, no tiene rueditas, control remoto, no le falta pila, se me ensució un poco. Que la palabra de Dios corra. Pensaba, ¿qué necesita? Pablo dijo, oren. Oramos para que la palabra de Dios corra. Corre palabra, corre. ¿Será así? Que oro y la palabra va a correr. ¿Qué entendemos? ¿Qué interpretamos? Por esto que Pablo les estaba pidiendo, oren para que la palabra de Dios corra. ¿A través de quién corre la palabra? A través de vos y a través de mí. Pablo no estaba pidiendo por la palabra, por las palabras que están escritas en el libro de la vida. Pablo estaba pidiendo por quién. Por ellos, para que sean fortalecidos, para que sigan predicando con denuedo, con poder como lo hacían. Oraba para que esa palabra no se detenga. Claro, hablaba de esa palabra que corra y sea glorificada. Miren algunas versiones, me encanta cómo lo dice. En la Biblia de las Américas dice, hermanos, oren para que la palabra del Señor se extienda. ¿Cómo? Rápidamente. ¿A quién le gusta que lo apuren? Arrancamos todos tenemos nuestros tiempos. Es fácil hablar de nuestros tiempos, pero a veces priorizamos más nuestros tiempos. Yo no lo dije, lo dijo Lauti. ¿Qué? A veces priorizamos más nuestros tiempos que los tiempos de Dios. Y a veces la palabra de Dios no corre como debería correr, no porque haya resistencia, oposición, o como vamos a ver, porque no es de todo la fe, sino porque a veces nosotros no estamos insertados, no estamos parados en los tiempos de quién. Estamos parados en nuestros tiempos. Dios ama, Dios valora tu tiempo, Dios no menosprecia tu tiempo. Hay una frase que usamos todos, que el tiempo vale. Todos necesitamos tiempo para la vida, para la familia, para el trabajo, para el disfrute, porque algunos piensan que disfrutar la vida que Dios nos ha regalado es pecado. Pero ¿qué cuando tus tiempos no están dentro de los tiempos de Dios? Que la palabra corra rápidamente, dice la Biblia de las Américas. Que corra rápidamente. Claro, ¿de qué depende que corra de esta forma? ¿Cuántas veces nos dormimos, nos distraemos, nos desenfocamos, nos cansamos? Bueno, un fin de semana está bien, tampoco todos los fines de semana, pastor. Una vez al año. Si queremos avivamiento, si queremos ver algo que no hemos visto, si queremos entender y caminar en lo que Dios nos está llamando, necesitamos entregar nuestro tiempo, entregar nuestro carácter, entregar nuestra mente, entregar nuestra disposición a las manos de Dios. En otra versión dice, hermanos, también oren por nosotros para que el mensaje de Dios llegue pronto. Lo alivian un poco.
Uno rápidamente, que llegue pronto. Pero me encanta esta expresión, que llegue pronto. ¿Alguna vez compraste algo por Mercado Libre? Qué decepción cuando me dice, en 2 días llega. Y me figuraba, era el 15, llegaba el 17 y llegó el 28. Llamé, traté de buscar, acelerame, que venga ya. Aparte, antes era un poquito más, o depende, ¿no? Lo que pasa es que usted no lo compró a Mercado Libre, lo compró a que y tuvo una historia, ¿no? Pero pagué el coso que dice para que llegue en 2 días y llegó en 9, en 12, ¿viste? Y vos lo querías pronto. Lo estás esperando. ¿Cuánta gente está esperando algo? ¿Cuánta gente que está allá afuera? Vos seguramente, si estamos acá porque estamos esperando algo, pero ¿cuánta gente que está esperando algo afuera? ¿Cuánta gente que está esperando una respuesta? Sí, todos tendrán sus excusas sobre la iglesia, sobre acá, sobre allá, me hicieron, me dejaron de hacer, frustraciones, fallas, todo lo que vos quieras. Pero ¿cuánta gente que está esperando algo de parte de vos, esperando algo de parte de Dios? Sí, es lindo hablar de que están esperando un abrazo, pero no te quedes solo con el abrazo. Están esperando más que un abrazo. Están esperando más que le demostremos cariño. Están esperando ver a Dios obrar. ¿A qué están esperando? Lo que han visto y oído. Hay gente que está esperando ver y oír cosas que nosotros tenemos para darle. Que la palabra de Dios corra, decía, y llegue de una manera pronta a donde tiene que llegar, a los corazones, a las personas a las que tiene que llegar. Y sabés que pensaba, ¿te sentiste alguna vez privado de algo? ¿Algo que querías tener y no lo podías tener? Y que hay cosas que, más allá de tus propias capacidades, tal vez privados por otros, privados porque otros no te dejan, privados porque otras situaciones o personas terminan siendo la barrera que no te permiten acceder a eso. Ahora, una cosa es que el diablo prive a las personas de acercarse a Cristo. Una cosa es que el enemigo prive con su ejército de que la luz del evangelio le resplandezca en la mente y en el corazón a las personas. Pero otra cosa es que la iglesia misma prive a las personas de escuchar la palabra. Otra cosa es que nosotros privemos, porque cuando yo estoy parado en mis tiempos y no en los tiempos de Dios, porque no tengo tiempo para hacer esto, estoy privando a otros de escuchar. Estoy privando a otros de acercarse. Estoy privando a otros de que vean y de que escuchen lo que Dios puede y quiere hacer a través mío, a través tuyo. Fíjate, todo esto que te estoy diciendo solamente de que Pablo le dice a la iglesia tesalónica, oren para que la palabra de Dios corra, nada la frene, no se detenga. No tenga obstáculo, nada la prive de llegar a las ciudades, de llegar a distintos lugares donde ellos iban con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, dice en la versión que te leí, corra, se extienda rápidamente. Que la palabra de Dios llegue pronto a todas partes. Otra versión, que el mensaje del Señor sea difundido. Para que el mensaje de Dios sea difundido, como te dije hace un rato, la palabra de Dios no corre sola. Escúchame, parte del título de este mensaje es que somos promotores de la palabra. ¿Qué somos? Es verdad, lo saqué del contexto bíblico, somos testigos del Señor, ¿no? Somos mensajeros, somos atalayas, todo lo, ¿no? Esas palabritas que encajan dentro del marco bíblico. La palabra promotor está en la Biblia, tal vez no. Promotor te sale, ¿no? A señorita o señorito. Hombre o mujer, remerita, ¿viste los chicos? A veces cuando vas a comprar en algún lugar, ¿viste los chicos, los promotores de perfume? Que te siguen, no, gracias, no, pero mira, no, y vas caminando y te tira perfume y todo para que... ¿Te pasó alguna vez que te tiraron perfume y no querías que te tiren perfume? Si hay algún promotor de perfume, perdón, pero no es nada en contra del promotor de perfume. Pero qué bien hacen su trabajo. Hay tanto, pastor, no sé, pero son insistentes. Están bajo el rayo del sol, saquitos, camisa, corbata, bueno, ahora por ahí un poquito menos. Pero están ahí los tipos, persistentes. Yo veo que pasa uno, no, gracias. Van para el otro, van acá, no, gracias. Van caminando hasta que alguno se para. Y empieza, ¿no? Y el muestrario, y le explica, y le habla, y le muestra. Y después no es suficiente con mostrarle, hay que sentirlo. Y dice, vení, y le da la manito,
A mí me encanta, tengo ahí una familiar que vende esta cosa y siempre digo, todo lo que venga a la muestra, vos trae la muestra, trae muestra para acá que yo las uso, me gusta, me las pruebo, le digo, ahí está, probándote, ¿no? Alguien que difunda, el apóstol Pablo dice, oren para que la palabra de Dios sea difundida. Y nosotros somos los promotores, nosotros somos esa persona que Dios ha escogido para que la palabra de Dios difunda, para que la palabra de Dios se difunda, corra prontamente, rápidamente. Tenemos que ser esos promotores de las cosas que hemos visto y oído, o aún de las cosas que vamos a ver y que vamos a oír. ¿Cuántos dicen amén? Esos milagros que estamos anhelando, esos milagros que uno anhela ver, esas señales en las cuales uno confía en la palabra y espera verla reproducida. Cuando Dios obra y toca los corazones. Hermano, Pablo oraba para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pensaba en esta expresión, que sea glorificada. Otra versión le dice que sea honrada. ¿Sí? Yo pienso esta palabra cuando corre y es glorificada, es cuando esa palabra cuando corre y da fruto. Y podemos ver el fruto. Y podemos ver que cumple con su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que hacer correr la palabra de Dios. Alguien tiene que hacer correr, alguien tiene que difundirla, alguien tiene que seguir perseverando y estar comprometido. No basta, Pablo no fue solamente a Chipre, no fue solamente a Éfeso, no fue solamente a Galacia, no fue Pablo, a Filipo, a Tesalónica, y te puedo nombrar ciudades que fue y predicó, pero después fue y confirmó, fue y consoló, fue y discipuló. Un trabajo que no termina. Predicar la palabra de Dios es un trabajo que un día comienza, pero nunca. Hola, ¿escuchaste? Predicar la palabra de Dios. Comprometernos con que la palabra sea difundida y corra. Tiene que ver con que un día asumimos el compromiso, la responsabilidad. Entendimos el llamado, pero nada ni nadie la puede frenar. Nada ni nadie la puede paralizar. No solo esto, el apóstol Pablo en el verso 2, cuando les pide, oren por esto, para que la palabra corra y sea glorificada, así como fue en ustedes, entre vosotros. Y en el verso 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esta expresión, que no es de todos la fe, en otra versión dice que no todos abrazan la fe, que no todos aceptan la fe. No es de todo la fe. Y esto nos muestra que cuando predicamos la palabra va a haber apertura, va a haber corazones disponibles, van a haber personas dispuestas, van a haber personas que su necesidad, su preocupación, su problema, su dolor, los va a hacer estar abiertos, los va a hacer estar dispuestos para recibir la palabra. Pero también te vas a encontrar con ¿qué? Con gente que la va a rechazar, con gente que no la va a recibir, con gente que dice no comparto, yo escucho a todos. ¿Te pasó ayer? Yo respeto a todos, yo escucho a todos, pero yo tengo mi religión. Yo tengo mi forma de creer o mi forma de pensar. No es de todos la fe. En primera de Tesalonicenses, el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo explica o muestra la situación, la condición en la que la iglesia de Tesalónica compartió la fe. No era gente que estaba aburrida y dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Fue gente que fue impactada por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por los discípulos que le predicaban. Pero ellos a la vez que recibían la palabra, seguramente en algunos recibieron milagros, algunos sus problemas, sus necesidades, sus temores fueron resueltos. Pero no es lo único que pasó. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, mirá lo que dice Pablo sobre la iglesia de Tesalónica. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dificultad, en medio de grandes problemas. Dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Hermanos, esto es algo importante para no pasar por alto. Es algo importante para rescatar. De que a pesar de la mucha tribulación, en la NBI dice, a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje del Señor con gozo, con alegría en el corazón. Y me voy a Hechos, capítulo 17,
que es el mensaje, es la primera vez que Pablo llega a esta ciudad. Acá ya estamos viendo la carta escrita directamente a la iglesia. Pero en Hechos 17 te encontrás cuando Pablo salió un día como nosotros. Salió a una plaza, salió a las calles, salió a una ciudad vecina. En este caso llega a la ciudad de Tesalónica. Y en Hechos capítulo 17 dice que pasando por, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9, dice pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por espacio de 3 días, dice, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Por medio de qué? La palabra. Por medio de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo. Verso 4. ¿Y alguno de ellos qué pasó? Creyeron. Hubieron personas que creyeron y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Dice, y de los griegos piadosos, gran números, y de mujeres nobles, mujeres de renombre, mujeres conocidas. ¿Sí? Dice, no pocas. Quiere decir que hubo aceptación. Hubo gente que se convirtió. Hubo gente que abrazó la fe. Pero el verso 5 dice, pero entonces los judíos que no, estaban los que creían, ¿no? Los griegos, dice, gran números, mujeres nobles, no pocas, pero estaban los que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, no los encontraron, trajeron a Jasón y algunos hermanos, gente que había aceptado la fe, los trajeron ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades, al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero verso 9 termina diciendo, pero obtenida fianza, quiere decir que Jasón tuvo que pagar, todavía que predico, todavía que hospedo a Pablo, todavía que estoy abierto a la fe, voy preso por la fe. ¿Y qué tuvo que hacer Jasón? Pagar para quedar libre. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Acá nos relata el acontecimiento cuando Pablo llegó a aquella ciudad. Y muestra cómo hubo apertura, pero también muestra cómo estaban los que no creían. Por eso Pablo le dice, cuando fuimos a vosotros, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación, porque fueron y atacaron a la casa de Jasón, buscándolo a Pablo, buscándolo a Silas, buscando a los que predicaban la palabra, y no los encontraron, pero no los encontraron a ellos. Pero vos no creíste también, porque yo te vi en la plaza, medio parecido a lo de Pedro, ¿no? ¿Ustedes no son los que caminaban con Jesús? No, yo no. Y dice que los llevaron a Jasón y a otros cristianos más, y los detuvieron por un tiempo. Hermanos, no es de todo la fe, siempre va a haber resistencia, siempre va a haber oposición. Claro, muy linda la historia de Pablo, un poco lejana de la que vivimos nosotros. Ayer nadie alborotó nada, ayer nadie terminó preso, por lo menos por ahora. Hay algo de parecido entre cómo nosotros salimos a las calles a evangelizar y cómo pasaba en la época de Pedro o de Pablo. Acá, en nuestro contexto, no. ¿Pero hay resistencia? ¿Hay problemas? Sí. Porque por ahí vos no tenés la resistencia o nadie alborota afuera. Pero ¿cuántas personas, como te dije, son privadas por problemas, por circunstancias, de recibir la palabra de Dios? Porque yo pensaba en esto. Siempre hay persecución y resistencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que no acercan o no aceptan la fe y no se acercan a Jesús? Porque hay resistencia ¿en dónde? En su mente, por historias, ¿sí? Por experiencias pasadas, aún por voces que escuchan. Hola, ¿cuántas personas que escuchan voces que no los dejan acercarse a Jesús? Esa es una resistencia, esa es una oposición. Eso es algo que enfrenta, que no los quiere dejar avanzar. ¿A cuánto les ha pasado aceptar a Jesús, pero también encontrar persecución o rechazo de los que estaban a tu lado?
Hola, ¿te pasa? ¿Te pasó? Le va a pasar a las personas que les vas a hablar, que vas a traer a los pies de Cristo. Por eso nosotros somos promotores de su palabra. Era parte del título. Nosotros somos promotores, pero el Espíritu Santo es el patrocinador. Hola, el promotor es el que va. El promotor es el que hace el trabajo, el que está, el que hace que la palabra corra. Pero nada de esto sirve si no tenemos un patrocinio. Hola, viste, hace poco miraba el tema de las Olimpiadas. ¿Y cuántos deportes y deportistas que querían ir a participar pero no podían? Saben lo que tienen que hacer. Lo hacen en su contexto, en su ciudad, practican, se preparan, pero no pueden muchas veces llegar a competir porque no tienen qué. ¿Quién los patrocine? Porque el patrocinador, ¿qué les da? Plata, les da la posibilidad. El patrocinador es el que los empuja, el que los lleva. Hermanos, esto es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos los promotores, somos los que promovemos la palabra, pero el que patrocina, el que respalda, el que autoriza, el que apoya, el que invierte, el que hace que la palabra dé fruto, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer que el apóstol Pablo utiliza una expresión para hablar de su palabra, cómo fue, pero cómo el Espíritu Santo estaba. Pero cuántas veces, como te decía recién, hemos sentido o hemos sufrido persecución, rechazos de los que estaban a nuestro lado. ¿Cuántos habrán perdido amigos? ¿Cuántos habrán sentido que familiares los dejaron de lado ahora que sos cristiano? Ahora que sos parte de esos locos. Ahora que vas a la iglesia. Claro, y esto nos empieza a hacer un poco de ruido. Cuando uno no tiene conocimiento de las cosas de Dios, te empieza a pasar, pero... Y ahí empieza a surgir otra situación, la duda. ¿Habré hecho bien? Porque mamá que me amaba. Porque mi mejor amiga que me pagaba los viajes, no íbamos al Congo. Empezás a extrañar esas personas que eran afectos, ¿o no? Esas personas que eran importantes, que tal vez ocupaban un espacio, pero ahora como ese espacio lo ocupa en tu vida, ¿quién? Dios. Jesús. No quieren compartir ese tiempo con vos. Claro, eso pasa cuando te empiezan a ver como porque si seguís siendo igual, estas cosas no te pasan. ¿Escuchaste? Estas cosas no te pasan. Si vos seguís siendo la misma o el mismo de siempre, estas cosas no te pasan. Pero cuando empezás a ser diferente, porque empezás a pensar diferente, empezás a ¿qué? Qué cargosa que sos. Ahora que vas a la iglesia todo el día me hablas de Jesús. Ay, perdón amiga, no te hablo más. Y ahí está. Personas que se empiezan a alejar, claro, se empiezan a alejar de vos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que te mira. El otro día un hermano me contaba que lo encontraron hablando de Cristo en el trabajo, no está privada, pero dice que tenía compañeros, jefes que son umbanda, del culto a Satanás, y dice que lo escucharon predicando, le estaba predicando uno de los chicos que estaba apartado. Y dice que lo empezaron a atacar, y no solo que lo empezaron a atacar, sino que estaba trabajando ahí, revocando una pared o levantando una pared, y dice que le hicieron, la pared que recién había acabado de revocar, le dijeron, bueno, ahora rompela, y volverla a hacer. Claro, lo empezaron a ¿qué? ¿Eso no es una forma de perseguir a alguien que está predicando y compartiendo su fe? El diablo te va a querer hacer callar en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos. Pero claro, todo depende de cómo esa palabra ha corrido en tu corazón. Todo depende si podés decir como Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. Tal vez hay cosas que necesitas ver, experimentar, oír. Oír su palabra es la que te va a transformar. Dejarla que dé fruto en tu corazón es lo que te va a cambiar. Persecución. Mira, no lo busques, pero en Primera de Pedro, una de las versiones que puse, Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice, en el pasado, ustedes, dice, en el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. ¿Cuántas cosas que no agradaban a Dios hacíamos? O vivíamos o practicábamos en nuestro pasado. Dice, bueno, ya han tenido más que suficiente, ya han vivido en ese pasado. Dice, de las cosas que no tienen, de hacer las cosas de los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, mira esta versión, parrandas. O sea, me imagino, Lauri, ¿sabes lo que es una parranda? No. Giselle, ¿sabes lo que significa parranda? Bien, porque por ahí es una palabra media, ¿no? No es tan actualizada. Pero por ahí, ¿Qué hermana Cintia? Usted era de las que iba a las parrandas.
Bueno, basta la vieja vida de haber andado en qué clase de parranda. Porque podríamos decir en esta mañana que acá hay una parranda, ¿o no? Oye, que te agarró, ¿no? Una parranda cuando hay fiesta, cuando hay jolgorio, pero está hablando, claro, de esas fiestas en las que no está Cristo. Esas fiestas en donde le damos rienda suelta a cuestiones que no honran a Cristo en nuestra vida. Y dice, basta ya de ese tiempo. Parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, dice, y abominable adoración a ídolos. ¿Cuánto tenía la estampita, la cintita, la resta, tira avanzada, el vaso abajo de agua, no sé en dónde? Forma de guardar. ¿Se ríen todos? No tendrán vasos, nada de estas cosas, ¿no? Hermano, consejería pastoral si necesitan, de lunes a viernes o de lunes a sábado, las 24/7. Andaban con todo esto, todo atado, agarrado. Pero dice, mirá lo que dice en el verso 4. No es de extrañarse, no se sorprendan, dice otra versión. No es de extrañarse que sus amigos, decí conmigo mis amigos, de la vieja vida, de las viejas andanzas. Pero dice, no es de extrañarse que tus amigos de la vieja vida se sorprendan de ustedes, de que ya no participan, de que ya no practican esas cosas destructivas y descontroladas que ellos siguen haciendo. ¡Wow! No se sorprendan. Dice, no es de sorprenderse que ellos se extrañen. ¿Qué pasa? Che, ¿no venís más? Pero una pitadita no le hace mal a nadie. No, pero, pastor, ¿qué se va a enterar? Y seguimos, ¿no? Con pensamientos, con estructuras de una vieja vida, de un viejo pensar. Igual no me ven, no pasa nada. Yo siempre digo lo mismo, no importa que el pastor, un hermano de la iglesia te vea o no te vea. ¿Quién es el que siempre nos está viendo? ¿A quién rendimos cuenta de nuestra vida, de ese verdadero cambio y transformación? A Jesús. Pero termina Pedro diciéndoles, no es de extrañarse que ellos se sorprendan. Por eso los calumnian. Por eso, en otra versión dice, los maltratan. Por eso los empiezan a dejar de ¿qué? Porque ya no vivimos, ya no estamos viviendo, ya no tenemos los mismos sueños. ¿Podemos mantener un vínculo con personas así? Sí. ¿Podemos mantener una relación con gente así? Ya no sabe qué decir. Sí, yo puedo mantener una relación. Ahora, no voy a hacer lo mismo que él hace. Yo no es porque voy a Cristo, me acerqué a Cristo, no le hablo más. Ahora, si él o ella no me quiere hablar porque ve en mí una persona diferente, es que somos. Sacate esto de la boca. No le digas a nadie que te ve ir a la iglesia o que te ve participar en algo de las cosas de Dios o está viendo algo diferente. No le digas, pero amiga, amigo, soy el mismo de siempre. Hola. Porque a veces por no querer perder amigos, por no querer defraudar a tus familiares, a tu novio, a tu novia o a alguien, lo primero que decís, pero soy yo. No, Dios mío, mirá, acá. Fui al culto nomás. Me hablaron de Cristo y bueno, hice una oración, pero ¿por eso no me vas a querer? Hermanos, hay de, como dijo el apóstol Pablo, no es de todos la fe. ¿Por qué explico todo esto? Porque va a haber resistencia. Te pudo haber pasado a vos, te puede estar pasando a vos, pero tenés que entender que le va a pasar a la gente que le vas a predicar a Cristo. Le va a pasar a la gente que le vas a compartir a Cristo. Esa gente a la que vos vas a ir como promotor de la fe, de la gracia, del amor, del perdón. En la plaza va a llorar, va a sentir algo, pero en la semana, si te he visto... No, bueno, pero fue en la plaza, viste, me agarraste en un momento... Justo estaba flojito, flojita. No, estaba pasando un momento, pero ahí tenemos que seguir que la palabra siga como corriendo. Tenés que seguir compartiendo, con amor, con respeto. Tenés que seguir avanzando, sembrando la palabra como promotor, pero no olvidándote que está el Espíritu Santo detrás tuyo, acompañándote, respaldando cada palabra, respaldando cada oración. Está el Espíritu Santo dando evidencia. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Dando evidencia de lo que vos estás hablando, de lo que vos estás predicando, es verdad. Que lo que vos estás diciendo, está el Espíritu Santo trayéndole a su corazón convicción, seguridad. Hermanos, que la palabra de Dios corra en nuestro trabajo, en nuestro compromiso. Debe ser nuestra pasión, nuestro deseo. Debe ser nuestra responsabilidad. Y el apóstol sigue diciéndole, oren para que la palabra corra. Perdón, que me fui ahí.
Oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que seamos librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. Pero el versículo 3 dice, pero además de que Pablo les pide que oren para que la palabra corra y sea glorificada, Pablo les revela que no es de todos la fe. Pero en el versículo 3 Pablo le dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y también guardará del mal. Pero fiel es el Señor. Me encanta esta palabra cuando hablamos de la fidelidad. El Señor es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es fiel a aquella palabra que predicaste, aquella palabra que sembraste, aquella palabra que diste. Fue hermoso ver ayer cómo hermanos oraban por gente en la plaza. Fue hermoso ver cómo la gente se quebraba y uno se siente a gusto porque se siente que Dios lo está usando. Se ve como un instrumento, ve cómo está compartiendo. Ahora, fiel es el Señor, dijo el apóstol Pablo. Les pedía oración. Hay gente mala, hay gente perversa. Pero sabemos que el Señor, ¿cómo es? Fiel. Es fiel para que su palabra dé fruto. El Señor es fiel para respaldar su palabra. Acompáñame, Santi. Porque su palabra... ¿Por qué es fiel a su palabra? Porque estamos en la calle compartiendo a Cristo. ¿Por qué nos incomodamos a transpirar? ¿Por qué nos incomodamos a invertir? Y vinieron los jóvenes y prepararon, ¿no? Unas manualidades, ¿cómo se llama? Unas manualidades, unas tarjetitas. ¿Qué tenían? Frases y un caramelo. Alguien tuvo que comprar caramelo. De paso, los chicos del... Bueno, ¿no? A los chicos del ministerial, cuando terminó, se les brindó una merienda. Habían 4 o 5 hermanos que quedaban solamente para servirlos. Pero parecían que estaban con un manjar en el desierto, ¿no? Y yo digo, cuando terminaron de comer todo, le digo a los chicos, yo también fui estudiante, porque sobraban un montón de cosas. Y las miraban y les brillaban los ojitos. Le digo, chicos, todo lo que está en la mesa es para que se lo lleven. ¿Para qué dije eso? Se levantaron de la mesa, agarraron, empezaron a pelearse por los bizcochuelos, los pancitos. Los guardaron. No, exagero un poco, ¿no? Janina me dice, pastor, ¿me quieren llevar entre vos? Te tenés que quedar acá. Porque vos tenés que dar fruto acá. Después te va a dar fruto en otro lado. Pero ahí estaba, agradecido, ellos por lo que pudieron venir a hacer, ¿no? Y nosotros, ¿no? Por poder también bendecirlos a ellos. Pero la palabra de Dios, ¿por qué tanto esfuerzo? Vinieron ellos, se vistieron de payaso, trajeron globos, trajeron caramelos, los jóvenes hicieron... Las mujeres también prepararon unos canastitos, ¿no? Macetas. Unas macetitas ahí, esfuerzo, sacrificio, dedicación, porque hay que venir una y otra vez, la hermana que te llama a pintar la macetita, traemos que traes, que le ponés, nos juntamos tal día, éramos 10, vinieron 2, no sé si pasó esto, pero uno entiende a veces cómo es el contexto. Pero todo lleva tiempo, ¿o no? Tu tiempo, pero es un tiempo que lo conectás al tiempo de quién. Son tus tiempos al servicio de los tiempos de Dios. Porque es la palabra fiel. O sea, pero fiel es el Señor, dice, que no dejará su palabra sin fruto. Porque es la palabra la que sana. ¿Cuántos dicen amén? Salimos a la calle a hablar de un Dios de milagro. Ayer orábamos por personas que tenían problemas físicos, dolor, enfermedades. Y oramos por sanidad. Y vamos a ver milagros. ¿Queremos ver milagros? Creemos que vamos a ver milagros. Porque es la palabra la que sana. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Es la palabra la que limpia el pecado. ¿Cuánta gente con la que me pongo a hablar siente culpa? Gente que estuvo en la fe, gente que fue a la iglesia, pero siente culpa. Su pasado lo persigue, su pasado lo condena. Tal vez una frustración, un fracaso, algo les pesa y se sienten sucios. Al punto tal que eso no les permite, los termina privando de que la palabra dé fruto. ¿Qué fruto? Fruto de restauración. Hola, fruto de oportunidad. Fruto de experimentar una vez más la misericordia y el amor de Dios. La palabra sana. El centurión, cuando Jesús dijo, bueno, vamos a tu casa. El centurión dijo, no, a mi casa no. ¿Qué tendrás? Jesús no le dijo, ¿qué tendrás en tu casa? ¿Qué habrá? ¿Empezó Jesús así?
Porque él fue de frente. ¿Qué le dijo? ¿A mi casa? ¿Viste? No le escondió nada. O sea, a mi casa no vengas porque no soy... Yo me imagino, tendrá una estatua del Gauchito Gil, gigante como tenía mi suegra, no sé. ¿De qué te...? No. De verdad, porque no, ¿de qué tenía suegra? No, pero la Virgencita, explíqueme usted. Que usted cuenta, me contaba usted, suegra, que Dios la liberó y arrancó todo eso. De los santos. Bueno, la asocié, perdón, porque es corriente, yo como a veces yo soy lo correntino. Pero ¿cuánta gente? Me imagino a este centurión, un gaucho gigante, allá la difunta Correa, en la otra esquina la Virgencita. Por la duda, si falla uno, funca el otro. Es que la gente piensa así. Trata de estar bien con todos los santos, con toda clase de fe, a ver cuál va a dar resultado. Y le dijo, no soy digno. Pero claro, ¿quién se cruzó en su camino? En una plaza, alguien hizo que la palabra corra. En las calles de la ciudad estaba Jesús haciendo que la palabra corra. Y ahí estaba este hombre que fue impactado viéndolo, escuchándolo. Tendré un montón de santos, no vengas a mi casa, un montón de cosas colgadas, un montón de fotos dibujadas, no sé, dibujos en la pared. Pero tenía a su criado enfermo. En casa están todos estos, a este le pongo vela, a este le pongo cigarrillo, plata, agua, a este le pongo 1 kilo de sal, a este le regalo una docena de huevos, de todo. Pero se cruzó Jesús. ¿Y qué le dijo? No vengas, soy indigno, no soy digno de que vengas, pero tan solo di tu palabra y mi criado, dice que Jesús quedó maravillado de la fe. Yo, claro, con todo lo que había probado, una más. Di la palabra es la que sana, hermanos. No condenes a la gente cuando la veas, porque a veces la gente no te dice que es indigna. Pero ¿quiénes los ven como indignos? Si vos querés que Jesús te conteste, tenés que sacarte ese rosario que tenés colgado. Si vos querés que Jesús te conteste, me acuerdo, escuchá esto, mira lo que vengo a acordar. No, cuando era adolescente, joven, un amigo en la iglesia, si su amigo mío se había convertido a la fe, y él tenía tatuado, no me acuerdo qué era, algo era la Virgencita, algo lo tenía acá en grande. Y él soñaba la noche con que eso se le manifestaba y se sentía mal. Y un hermano le dijo, no, lo que pasa es que vos te tenés que sacar el tatuaje del brazo. Un día viene a casa con la carne, porque te estoy hablando en el 96. Hoy entiendo, no sé, yo qué sé, te tira agüita, algo así, se lavó y se fue, ponele. Pero en esa época no estaba avanzado como ahora. ¿Sabés qué hizo? Agarró una lija. Se lastimó la piel, después se hizo una cáscara, se cayó la cáscara. ¿Quién seguía ahí? Un montón de años hace que no lo veo, pero pudo tener paz. Pudo entender que él era el nuevo templo del Espíritu Santo en su corazón. Intentó sacarse algo que lo había marcado en su pasado, que él tomó una decisión. Pero hoy se cruzó, él en su vida se cruzó en su camino, Jesucristo, y lo cambió. Le trajo paz, lo transformó. Pero claro, ¿viste cuando empieza la mirada de los otros? No la de Jesús, ¿la de quién? Te tenés que sacar esto, tenés que caminar así, te tenés que vestir así, tenés que hablar de esta manera. Hola. Que corra la palabra de Dios, no tu palabra. Es verdad, la palabra de Dios transforma y cambia. Porque los que eran tus amigos tienen que ver en vos como algo diferente. Si no hay un cambio, a veces estás viviendo una falsa ilusión, una falsa fe. La palabra limpia, sana, la palabra guía, la palabra restaura, la palabra fortalece. Eso es lo que hacemos vos en la calle, compartir la palabra. Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, fueron prácticos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. ¿En qué confió? En el poder del Espíritu Santo. Y vos vas, pastor, ¿qué le digo? Hablamos de evangelismo, predicó y no sé qué decirle. Y estás temblando, llega alguien y se te acerca y o estás transpirando, y no porque haga calor, tal vez porque haga calor, pero estás transpirando porque estás nervioso. Y sabés que el pastor te va a decir, predicale.
O el hermano que te está diciendo, bueno, yo ya la brecha hace 4 cuadras que venimos y vos estás ahí. No, te toca. Y ese cuando te toca, así, ¿qué le digo? Hace como hizo Pablo. Pablo no se fue como un pastor se prepara con un bosquejo, con un sermón. Siempre le digo, tiene una herramienta que es cuando tenemos el tratadito. Agarrar la imagen y traducirla con tus palabras. Agarrar el mensaje que hay ahí y compartirle a Jesús. Dice, fui con palabras sencillas, pero fui confiando solamente en el poder del Espíritu Santo. Y arrancamos bien. Ponete de pie. Arrancamos bien. Arrancamos preparándonos, esforzándonos. Arrancamos saliendo, hablando, disponiendo nuestro tiempo dentro de los tiempos de Dios. Pero continuamos bien y vamos a continuar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo le dice, lo hice de esta manera, prediqué sencillo y confié en el poder del Espíritu. Lo hice de esta manera para que ustedes no confíen en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Para que no digan, qué lindo que me habla Pablo. Qué lindo lo que me compartió. Qué linda esa persona, qué agradable que me resultó. Porque hoy les resultás agradable. Pero mañana les podés llegar a resultar, por ahí te vieron el barro. Por ahí en algún momento se te ve un poco el barro. ¿Cuántos tienen barro? No, yo me bañé bien, me va a decir, ¿no? A veces se te puede ver un poco el barro, tu naturaleza que sigue siendo cambiada. Y aquel que le agradaste, que le gustó tu abrazo, que se enamoró de tus palabras, tal vez cuando vea tu barro va a decir, este es un hipócrita. En la calle me abrazó, pero mirá el carácter, mirá el humor, mirá la mirada, mirá esto, no me saludó, no me... Las palabras que van a salir de tu boca son importantes, pero tenemos que confiar que esas palabras provienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hay una parte que te toca a vos, es estar preparado, pero otra que sin lugar le toca al Espíritu Santo, que le dará el Señor sin duda. Como cuando le dijo a Moisés, vení que tenés que liberar a mi pueblo. Y dijo, yo voy a poner palabras en tu boca. Pero yo, le dijo a Moisés, pero yo, y tal vez hay muchos pero no sé, pero no quiero, pero no siento, pero no tengo tiempo. Pero vos y yo, el Espíritu a través nuestro, es el que hace que la palabra corra, avance y se difunda. Y Pablo concluye diciéndole a la iglesia, en el verso 4, tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Tenemos confianza de que están haciendo y van a seguir haciendo lo que hemos mandado. Quiere decir que Pablo los mandó, les dio ¿qué? Cuando alguien manda a alguien, le está dando ¿qué? Órdenes, instrucciones. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Escuchaste alguna vez? ¿Te pasó en casa con papá, con mamá? Que tu hijo te diga, o que el esposo o la esposa te doy espalda. ¿Te pasó alguna vez que tu esposo te dijo, a mí nadie me dice, o tu esposa, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? En casa puede ser. Pero en la vida cristiana, Dios siempre te tiene que decir lo que tenés que hacer. Y para eso Dios pone personas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero pastor, está mal lo que yo siento. Yo no hablo de sentimientos, son tuyos. Guardalos, vivilos, practicalos, sujetalos. Pero Dios siempre quiere darnos instrucciones a través de su palabra. Pablo, termino con esto, Tesalonicenses 1:5 le dice, les ruego hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Que lo reconozcan, o sea, que lo respeten. Sepan que les van a dar instrucciones y la van a tener que obedecer, caminar en ellas. Reconozcan. Sigue en el verso 2. Y a los que tengan mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz. Una recomendación, no, una instrucción de paz de Pablo. Que tengan paz. No te alborotes. Yo me alboroto con facilidad, te reconozco. Me pasa que empieza a faltar algo y ya estoy transpirando. Y al toquecito se me quiere volar, ¿no? Y ya quiero buscar qué, cómo, cuándo. Paz. Paz. Porque cuando salís a la calle te pasa de todo. Improviso van a haber siempre. Hola. Cosas para las cuales pueden, pero no me tocaba a mí, pastor. Yo tenía que ir con la macetita y darle y nada más. Y de la macetita te metieron un traje de payaso y te hicieron saltar ahí con los pibes y vos decís, nunca hice de payaso. Ya están pensando a los que le va a tocarse de payaso. Le digo a Marisol, el sábado que viene no tenemos payasos. ¿Cómo que no si no hay traje ahí? Me ha gustado. Ahí, Eugenio. Vamos, Eugenio.
Ay, payaso, está el hombre. ¿Puedo decir como te dije ayer? Está el panza araña. Que también, gracias a Dios, no me lo pongo yo porque me da vergüenza, pero la Pepa, la que se disfrace o el que se disfrace de Pepa zafa, porque viste que Pepa es gigante, ahí te perdés, nadie ve nada. Pero pobre el hombre araña. Hermanos, pero todo esto tiene un motivo y un propósito. Que Cristo sea anunciado. Que la palabra corra. Tengan estima, dice. También rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Uy, acá se puso fuerte Pablo. Está dando instrucciones. ¿Qué es una persona ociosa? Vaga, dice alguno. Otros, que pierde el tiempo. A mí me gusta decir, hoy en el contexto en el que vivo, alguien que no aprovecha bien el tiempo. Que vive sus tiempos, como dije hace un rato, pero que no vive en los tiempos de quién. Ocioso. Para su vida tiene tiempo, pero para los tiempos de Dios está de brazos cruzados. Para servir a Dios no tiene tiempo. Hay siempre una excusa, siempre hay un problema, siempre hay otra tarea. A los ociosos, dice Pablo, amonestéis. ¿Qué es amonestar? Llamen la atención. ¿Qué pasa si el pastor te dice, che, no te vi el sábado, no viniste a compartir? Che, no, tampoco viniste el anterior vez. Pastor, ¿qué me está tomando? ¿Listo usted? A los ociosos llamad la atención. Y un montón de recomendaciones, que no es el fin pararme en ellas, porque el propósito es que la palabra corra. Era para finalizar que Pablo dice, tenemos confianza de que hacen y harán las cosas que les decimos. Y como pastores estamos en un tiempo donde estamos viendo muchas cosas maravillosas, pero sabemos que también va a venir resistencia, dificultad. Sol, ya alguien me dijo, pastor, el miércoles cuando Dios me habló y recibí esa palabra, me fui lleno de fe, pero al otro día, y hasta hoy se me complicó todo. Gloria a Dios. Resistencia. El diablo va a querer venir a robar lo sembrado. Amén. El diablo va a querer dejar que la palabra de Dios deje de correr, deje de llegar. Pero vos y yo somos los promotores. Y el diablo no, el Espíritu Santo la respalda con poder para que el diablo no pueda vencer, no pueda apagar esa semilla que sembramos. Oramos y nos vamos bendeciendo esta mañana, pero nos vamos con este desafío de decirle, Señor, yo quiero ser ese promotor o esa promotora. Yo quiero ser ese que difunda, que haga que la palabra de Dios corra. Pero vos, Espíritu Santo, encárgate del resto. Espíritu Santo, encárgate de contestar las oraciones. Espíritu Santo, encárgate de tocar esos cuerpos, de sanar a esas personas. Espíritu Santo, encárgate de alimentar su fe. En esta mañana, Señor.